Hola amigos, bienvenidos a este canal, tu canal, mi canal, nuestro canal BJ Hero. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, más que todo es la continuación de un video, el cual está titulado Videojugador en el tiempo pasado, parte 1. Este vendría siendo la parte 2. En esa primera parte hablamos de 5 puntos, de los cuales entre esos hablamos de los arcades, hablamos de las revistas y comentamos en este caso, hicimos un pequeño desarrollo de cada uno de los puntos, donde hablábamos de por qué existía o por qué era de esa manera consumíamos el mundo o el ambiente de videojugador y por qué cayó en decadencia hasta su desaparición, evolución o casi extinción, dependiendo del caso. En el día de hoy vamos a hablar 5 puntos más. El orden que tú lo puedas ver no importa, puedes ver el video primero anterior, te metes en nuestro canal y si no, bueno, ves este y después vas hacia el otro, no importa. El factor o el producto no se altera por el orden que vayamos a hacer, así como pasa con la suma. Bueno, vamos a dar inicio entonces. El primer punto que vamos a hablar es sobre el modo historia. El modo historia es el modo en el cual uno como videojugador es el juego como tal, tiene una historia, un argumento de por qué nosotros estamos jugando dichos juegos, llámese de plataforma, tercera persona, de disparo, yo contra el barrio, entre cualquier tipo de género, tiene una historia antes para tener una motivación para jugarlo como tal. Generalmente este modo historia, dependiendo del tipo o del género, porque por ejemplo hay géneros por lo menos como RPG, juegos de aventura, que estamos hablando de que son más de 70, 80 o hasta más de 100 horas de tiempo para invertir en el juego como tal. Como hay otros juegos, por ejemplo en la vieja escuela, juegos de los años 90, que con nada más dedicarle 40, media hora, una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tú los terminas, ¿ok? Ya el modo historia como tal ha sido prácticamente casi eliminado. De hecho, hoy en día la gran mayoría de los juegos que más venden son los géneros de sandbox. Esos juegos donde tú te conectas vía online y entras a un tipo de universo o mundo o multiverso del videojuego como tal. Tenemos el caso de GTA, tenemos el caso de Persona 5, entre otros, que son juegos que tienen un universo o un mundo donde tú puedes jugar. Por ejemplo, tenemos los juegos, por ejemplo, Star Wars, la Vieja República, tenemos Free Fire, juegos que tú entras y tienes una comunidad y también este caso eso ha hecho que hoy en día los juegos de modo historia no se jueguen. Es más, yo recuerdo, creo que fue como en el año 2013, 2012, por esa época, que tenía personas que conocidas y todo el tiempo que tenían Call of Duty y lo que siempre hacían era puro jugar el modo online, no jugaban el modo historia. Yo le decía, mira, tú, este personaje parece en modo historia, ¿qué es eso? Gente de la misma generación que uno. Entonces eso quiere decir que lamentablemente ya ese chip ya nos fueron metiendo a cada uno de nosotros de que ese modo solamente es para gente vieja, para gente aburrida, para gente, porque acuérdense que estamos en una generación hoy en día que los juegos de antaño les cuesta muchísimo porque son muy difíciles, más allá de que tengan problemas de jugabilidad o sean, estén medio hechos, pero son personas que son menos, soportan menos la presión, lo cual hacen que dejen los juegos más rápido. Por eso es que hoy en día los juegos son más difíciles. Que en este coso también vamos a meter de trasfondo juegos difíciles. ¿Por qué los juegos eran difíciles antes? Porque generalmente eran muy cortos. Por ejemplo, hay juegos que si tú lo hubieses pasado directamente, sabiendo cómo era el juego, cómo era el proceso, de repente en menos de 20 minutos, 30 minutos lo terminas. Cambio, si le colocabas en este caso dificultad, ese juego tú podías durar hasta 3 horas, 4 horas para poder terminarlo y después ibas reduciendo los tiempos. Pero, ¿qué quiere decir? Los juegos se hacían difíciles, era para eso, porque no había suficiente capacidad para hacer un juego más largo y tú poderlo disfrutar. Entonces, este sería el segundo punto que estamos hablando, por los juegos difíciles. Los juegos difíciles eran porque lamentablemente eran muy cortos y necesitaban hacerlo más largo, o sea, lo más duradero posible para que la gente se les quedara calcado de que era un buen juego y no te lo ponían todo fácil. De hecho, la mayoría de los juegos que son demasiado fáciles casi nunca entran en los top 10 o 20 de los videojuegos. Siempre entran los juegos que
te sacan de quicio y que bueno, que cuando tú los terminas o cuando tú logras eliminar un enemigo en el juego, te dé una mayor satisfacción. Entonces ese sería el segundo punto que vamos a manejar con respecto a la dificultad. De hecho, hoy la dificultad no es tan alta como antes y aquel jugador, como lo menos como yo, cuando yo termino un juego muy rápido, me aburre. Eso es lo que pasa conmigo hoy en día. Tercer punto, de hecho, este segundo punto que estoy colocando nació espontáneamente. De hecho, no lo tenía planeado, pero lo estoy colocando acá en el video para que ustedes vean que el grado de pasión que tengo con los videojuegos. El tercer punto sería el formato. El formato de videojuegos desde que apareció la segunda generación en adelante, el formato eran tarjetas de silicio, que en este caso se usó desde el Atari 2600, que es la generación 2. Pasamos a la tercera, que fue la de Nintendo, Sega System Master System, perdón, 1 y 2, Sega Genesis, Super Nintendo, la misma Neo Geo, eh, para posteriormente después en la quinta generación pasamos al formato de CD, que en este caso lo implementó PlayStation, el disco compacto, también por la Sega Saturn. En esta generación, que fue la número 5, fue la última vez que Nintendo utilizó cartucho, que fue en este caso un cartucho de silicio Crachi, algo así le llamaba, ¿cómo se llama? De silicón, le llamaban ellos. Bueno, después la generación 6 ya todos se montaron en el barco de los discos compactos, cada uno con diferentes formatos, disco compacto óptico, no sé qué cosa, especializado de cada compañía. Sega tenía con la Dreamcast, tenía un especial de ellos. Nintendo con el GameCube tenía el suyo. Y la gente de PlayStation 2 o de Sony manejaban el DVD como tal. Después en la generación número 7 aparece Blu-ray como formato. Y bueno, a partir de esa generación número 7 hasta la actual 9 se sigue utilizando ese formato de Blu-ray como tal, pero ya ha cambiado o ha mutado porque le han puesto las capacidades de los juegos, han aumentado. Creo que hay juegos hasta de 200 gigas y estos formatos creo que aguantaban hasta 70, 50 y se les fueron agregando capas para en este caso poder llegar a esos juegos de alta cantidad de memoria como tal. Entonces, cerrando en este caso, ya estamos en una etapa final donde ya los juegos de formato físico van a desaparecer. Ya en un video anterior hablé sobre el tema. Pienso que nos quedan aproximadamente unos 5 o 10 años más, o incluso hasta 15, que veamos el formato físico como centro de negocio de las consolas como tal. El cuarto, podríamos hablar ya de un cuarto punto, los packs de dos controles. Los pads de dos controles aparecieron. Recuerdo que la gente de Nintendo lo aplicó en el Nintendo asiático. Tenía dos controles, me acuerdo que tú los colocabas en paralelo en las partes verticales de lado a lado de la consola. Lo colocabas así como soporte. Magnífica idea. Posteriormente, Nintendo América creo que sacó un pack de dos controles también, pero un pack aparte del pack principal que nada más tenía un solo control. Tenemos también el caso de Sega Genesis, que solamente sacó un solo pack de un control. Y no sé si más adelante sacó uno de dos, de verdad no recuerdo exactamente. Super Nintendo sacó también un pack de dos controles, los cual llamó Deluxe, paquete Deluxe. Y posteriormente después PlayStation salió, y creo que de esa etapa hasta el año 2013 tengo seguridad de que nunca salió un pack original de la misma First Party, o sea, de fábrica como tal. Generalmente los packs de dos controles eran hechos por los vendedores que llegaban y te decían, bueno, mira, te vendo la consola más este control más un juego, o te vendía la consola con dos juegos más, por ejemplo, cosas así era lo que pasaba, pero eso prácticamente casi que desapareció. Ustedes pueden escribirme allí si hay algún pack entre el año 2013 hasta la fecha que sí sea de fábrica como tal. Y desaparece porque necesitan motivar la venta de los controles, de los accesorios para la First Party. Pues adicionalmente era obligatorio porque recuerden que los juegos aumentaron por lo menos más que todos los juegos a finales de los 90 y 2000, los juegos en grupo que habían de hasta 4 controles gracias a la Wii. Entonces, esos packs de dos controles prácticamente no eran viables a nivel de negocio para la First Party como tal.
tenemos un quinto punto que en este caso serían las carátulas de los juegos. Esto más que todo afectó en los 80, 70 y 90 a comienzo, porque no existían revistas o había muy pocas y tú no estabas muy informado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando tú ibas a comprar un juego, comprabas el juego a ciegas prácticamente, a ciegas. O sea, tú ibas al juego y tú comprabas el juego más que todo por la carátula. Si la carátula era épica, tú la comprabas, o el nombre del juego también era épico, tú lo comprabas sin saber qué te ibas a esperar, porque no había revistas, no había internet, no había nada que te dijera, mira, hicimos un review del juego, pues te lo recomendamos o no, o lo puntuamos, tampoco. Y el otro era el boca a boca, era la única dos formas que tú compraras juegos en esa época entre los 70, 80 y comienzo de los 90. Ya a partir de los 90 se maxificó los videojuegos, salían eh, programas de televisión, salían videojuegos, en este caso comerciales, se maxificaron las revistas y también las guías. De hecho, en Estados Unidos había un número donde te puedes llamar y tú consultabas para, por ejemplo, si te quedabas atascado en algún lugar como tal. El sexto punto y el último punto que vamos a tocar son los manuales. Los manuales para mí era un ritual, ¿ok? Era abrir el cartucho. Me acuerdo que muchas veces compraba el juego y antes de ir a casa íbamos a comer o teníamos que hacer otra cosa y yo lo destapaba todo fiebrúo, todo emocionado para darme una idea de lo que se me venía y darme más efervescencia para llegar a casa rápidamente. Otro ritual que tenía era que olía el olor de hoja nueva. Es un ritual que yo me imagino que todos lo hacíamos y lo hacíamos con otros productos también, así que no solamente con los videojuegos. Eh, Habían unos manuales que eran sumamente pequeños y que tenían apenas 3 2 hojas. Los más que todos los de Sega Genesis son los que más recuerdo, que eran paupérrimamente pocos. Y generalmente no me gustaba eso. Y aparte eran blanco y negro. De verdad no sé por qué lo hacían así, pero eran blanco y negro el contenido interno. No sé si posteriormente, después del año 93 en adelante, eso cambió. Porque ya yo no compré más juegos para esa época. Solamente los alquilaba o los intercambiaba en cambio libre. Pues y no tenía manuales como tal. Los de Super Nintendo, por lo más que todos los de conservo. De hecho, aquí tengo conservo. Mira, tengo el manual de instrucciones del buen uso de mi Super Nintendo que yo compré, que era el Deluxe, el de dos controles. Los tengo aquí, donde te enseña y te explica las diferentes formas de cómo tú puedes conectar tu consola. Es más, podías hacer conexiones entre la Nintendo y la Super Nintendo al mismo tiempo para que no tuviese que quitar cables y esas cosas. Eh, Vean que lo importante que es leer un manual. Bueno, aquí tengo otros manuales antiguos, por lo menos Super Mario World, uno de los que más me gusta porque está muy completo, está full color, full contenido, que de una forma u otra te ayudaba y de ahí se cuenta esta última parte, memo o nota, donde tú podías colocar allí tips, trucos, password de los juegos que tú tenías. Tengo aquí de hecho uno, no recuerdo de qué juego esto debió haber sido, de alguno de los juegos que ahí como te daban afiches. Me imagino que esto debe haber sido cuando compré la Super, cuando compré la Mortal Kombat 2, no sé, no recuerdo. Tengo aquí de 64 Super Mario Kart de 64, que me acuerdo que tenía este afiche que yo lo escondía porque te decía los trucos, o sea, los tips de cómo, por ejemplo, aquí te explicaba sobre el deslit, que era que te ayudaba mucho. Y bueno, tengo también Super Mario 64 que tiene un manual también bastante hermoso, con bastante ilustración. Los juegos de Zelda también eran así. Los de Final Fantasy, los RPG eran muy dinámicos, muy con contenido con mucho mimo, cosa que hoy en día ya no se ve. Y bueno, eso ha mutado a la digitalización. Sin embargo, existen compañías que, por ejemplo, que sacan libros o libros, no, guías completas del juego, pero tipo libro, algo más como más de lujo, para los que tengan vieja escuela y deseen de una forma u otra tener una biblioteca con esos trucos como tal. Bueno, esos son los 6 puntos de los contenidos, o en este caso de cómo era ser un videojugador en los tiempos pasados. ¿Ok? Espero que les haya agradado. Vean el video, escriban,
consulten, pueden mencionar algo si me faltó o no. Y bueno, nos vemos en un próximo video y suscríbanse amigos. Así que los espero en el próximo video. Hasta luego.